Qué bueno estar con ustedes, hermanos. Muchas gracias por la invitación. Este momento es muy importante para mí. Mi nombre es Héctor Padilla. Conocí al Señor en 1983. Me involucré en 1991 de tiempo completo. Trabajamos 14 años en Bogotá, en la capital de Colombia, y hace 15 años estamos aquí en Pereira. Pereira es una ciudad que hace parte de lo que se llama en Colombia el eje cafetero. Aquí se produce mucho café que se exporta y aquí estamos hace 15 años. César, tú de pronto tienes la foto de mi familia por ahí, ¿la puedes presentar? Ese día los hijos se graduaron. Ellos son licenciados en música. Eh, Uno es licenciado en guitarra clásica y el otro con especialización en percusiones. Y ese día estaban graduándose de una maestría que hicieron. Entonces esa fue la fotico que escogí, que quedamos como mejor presentados para, para que nos vieran. Muy bien. Es una alegría estar con ustedes, hermanos. Quisiera, sin más preámbulo, que fuéramos a Marcos capítulo 4. Espíritu Santo, háblanos este día. En tu misericordia, háblanos. Enséñanos tu palabra. Que nuestro corazón sea tierra fértil donde la semilla de tu palabra pueda germinar y dar fruto al 3000%, al 6000%, al 10000%. Coloque su mano allí en el corazón y dígale: Señor, háblame, sáname por el poder de tu palabra. Trae libertad a mi vida por el poder de tu palabra. Gracias por estar aquí en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Este episodio está en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Es el episodio de cuando el Señor calma la tempestad. Usted lo ha leído, estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes lo han leído. Pero escogí el pasaje de Marcos porque hay pequeñas diferencias. Usted sabe que a Mateo, Marcos y Lucas le llaman los evangelios sinópticos porque al sumar la información de los tres, eso nos da una información general, un cuadro amplio de los eventos que vivió el Señor. Y este episodio está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Escogimos el pasaje de Marcos. Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos a ir verso a verso. Muy bien, ya está ubicado en Marcos capítulo 4, verso 35. Yo le invito a que se concentre, que no se ponga en el modo multitareas, es decir, se siente y escuche la palabra del Señor en este momento. No vaya a estar ahí haciendo el almuerzo o escuchando otra cosa, ¿cierto? Sino que usted esté concentrado allí para que el Espíritu de Dios pueda hablar a su corazón. ¿Listo? Muy bien. César me hace muy bien, me hace... Muy bien, así es. Aquel día cuando llegó la noche, este evangelio nos dice que ya llegaba la noche, o sea, que ya estaba poniéndose tardecito, eran 6:30, 7 de la noche tal vez, estaba llegando la noche, cuando el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Esa expresión, pasemos al otro lado, es una expresión de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Quizás usted le haya escuchado muchas veces cuando la Biblia habla de pasemos al otro lado, esa expresión implica cambio. Cuando se habla de pasemos al otro lado, es un sinónimo de que cuando usted va a cambiar de trabajo, o va a cambiar de casa, o se va a cambiar de barrio, o va a cambiar de ciudad, o va a cambiar de país, o va a cambiar, cambia las metas, el objetivo, usted dice: no, aquí toca hacer un cambio. Lo que usted está haciendo es pasar al otro lado. Los cambios son ineludibles. Es ineludible cambiar. Usted no es el mismo de hace 15 años o 20 años o 30 años. No somos los mismos. Los cambios son algo que no podemos evitar en nuestra vida. O cambiamos para bien o cambiamos para mal, pero cambiamos. Los cambios son ineludibles. Pero también podemos decir que los cambios son traumáticos. Estamos en una época de cambio. Estamos en una época de grandes cambios. Inclusive
Algunos sectores del cristianismo hablan del nuevo orden mundial, quizás sea cierto. Los cambios son muy traumáticos. Nos da, en Colombia decimos jartera, decimos, no, me da aburrimiento, este cambio es muy aburrido, son traumáticos, nos sacan de nuestra zona de comodidad. ¿Alguna vez usted ha hecho un trasteo? Pues usted sabe lo que es un cambio, ¿cierto? Y lo traumático que es un trasteo, lo traumático que es un cambio. Pero los cambios son necesarios. Los cambios son necesarios, es necesario cambiar. Los que estamos casados somos testigos de eso. No sé si a usted le ha pasado que su esposa le fascina estar cambiando la cama de lugar, ¿cierto? Le fascina estar cambiando la sala de lugar, el comedor de lugar, la nevera de lugar, ¿cierto? Y después de que ha hecho un cambio dice, ay, no, mejor ahí no, ¿sí? Pasémoslo a otra parte, ¿cierto? Los cambios son traumáticos, pero los cambios son necesarios. Un director de aquí de Colombia que se llama Herminsul Sánchez dice, si usted no se mueve, Dios lo mueve. Es necesario cambiar. Si nosotros no queremos cambiar, Dios nos mete en situaciones que necesitamos cambiar. Hay cambios voluntarios que usted los hace per se, que usted quiere hacerlos, sabe que necesita hacerlos y aunque usted sabe que se va a enfrentar a una situación traumática, los hace, pero hay cambios forzados y quizás estamos en una época de cambios forzados que o cambiamos o nos obligan a cambiar. Para mí ha sido particularmente traumático. Yo sé muy poco de sistemas, sé muy poco de toda esta parte de tecnología y nos ha tocado a la fuerza meternos en este asunto. Yo nunca había abierto un Zoom, nunca había visto, nunca había digitado un código para ingresar. Y las circunstancias nos han llevado a hacer ese tipo de cambios. El Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Este versículo nos da una información importante. La imagen que yo tenía siempre era que iba solamente el Señor con sus discípulos en la barca, pero aquí dice que además de la barca en que iba el Señor, habían otras barcas. Esto nos da ánimo. No es usted el único que está metido en esta situación. Casi 7.000 millones de personas, con muy poquiticas excepciones, realmente estamos metidos en esta situación, ¿cierto? Estamos en la misma tempestad, aunque en diferentes barcos, pero estamos en la misma tempestad. Estamos en la misma situación. No es usted el único, no es solamente el comerciante, no es solamente el trabajador. Todo el mundo está en este momento, estamos haciendo cuentas, estamos cuidándonos, estamos quizás guardados, ¿cierto? Porque es una situación que no solamente le ha afectado a usted, sino a muchos más. Déjeme hacerle una pregunta. Versículo 37. Se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿El Señor sabía que iban a atravesar esa tempestad o no sabía? Porque el Señor fue el que les dijo, el Señor fue el que les propuso, pasemos al otro lado, hagamos ese cambio, ¿cierto? La pregunta es, ¿el Señor sabía o no sabía? Bueno, usted no me la puede responder, pero usted se la está respondiendo usted mismo, ¿cierto? El Señor sabía, dentro de su omnisciencia, todo lo sabe, el Señor sabía de esa tempestad. Se levantó una tempestad y él lo sabía. ¿El Señor sabía acerca de esta situación? Por supuesto que él lo sabe. Él ya lo tenía presupuestado. Dentro de su presupuesto, dentro de lo que iba a pasar en el año 2020, él ya sabía desde el principio de la eternidad que esta situación la íbamos a atravesar. En la Biblia hay palabras que son sinónimos, no en la semántica del español, sino que en la Biblia, para nosotros, para la persona que conoce un poquitico de la escritura, hay palabras que significan algo muy similar o que significan lo mismo, aunque en la semántica del español no son lo mismo. Por ejemplo, la palabra tempestad, la palabra desierto, ¿ha escuchado usted esa palabrita? Desierto, es que estoy atravesando por un desierto, ¿cierto? La palabra valle, no, es que estoy en uno de los valles de la vida, el valle de los huesos secos, el valle de sombra de muerte, ¿cierto? La palabra noche,
No, es que no se ve la luz por ningún lado. La palabra huracán, desierto, valle, noche, tempestad, son en la Biblia sinónimos. Y lo que esas palabras significan es dificultades, problemas, tribulaciones, momentos de angustia, momentos de preocupación, momentos donde uno hasta en peligro se siente, momentos que son muy aburridos para uno, momentos por los que uno no quisiera atravesar. Déjeme decirle eso, los creyentes, está claro para usted que no somos inmunes a las tempestades, no somos inmunes a los desiertos. El Señor no nos prometió, el Señor no nos prometió, y si puede decirlo conmigo, dígalo conmigo, el Señor no nos prometió que no atravesaríamos tempestades. Lo que Él prometió es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él prometió. El Señor no nos dijo que no atravesaríamos desiertos. El Señor no nos dijo que no atravesaríamos tempestades o tribulaciones o valles de la vida. Lo que Él dijo es que estaría con nosotros. ¿Es posible que a algún creyente le dé COVID? Sí, absolutamente. Sí. Pero el Señor estará con ese creyente. ¿Es posible que a mí me dé? Sí. Dios me guarde, no quiero que me dé. Soy bien cobarde. Me gusta la buena vida. No, soy buena vida. Soy cobarde para el dolor y para la angustia. Pero si eso llegara a pasar, una cosa tendría que tener claro y es que el Señor está conmigo. Pero la historia sigue. Dice, se levantó una tempestad, de tal manera que ellos ya sentían que la barca se hundía. Esas eran barcas no muy grandes, eran unas barcas de más o menos 13 metros de longitud, ¿cierto? No, eran más bien canoas grandes, no eran barcos, sino eran canoas grandes. No sé cómo le digan en Guatemala. Pero mire el versículo 38. Este versículo me parece muy hermoso y podemos sacar muchas enseñanzas de él ahí, en este versículo, muchas enseñanzas. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él dice, versículo 38, y él estaba en la popa. La popa, en términos navales, en términos de las personas que saben de ríos y de mares, de las naves marítimas o de río, la popa en las naves de navegación es la parte de atrás. Y permítame aquí hacer una alegoría, voy a hacer una alegoría, es decir, voy a tratar de sacar una enseñanza. Lo que el texto está diciendo es que él estaba en la popa, se hizo en la parte de atrás de la nave. Imagínense que él está en la barca, les dice, pasemos al otro lado, se montan los 12, ¿cierto? Quizás alguien más habría allí, no, la Biblia no lo dice, pero estaban mínimo los 12 y él, ¿cierto? Y entonces él busca un lugar donde hacerse y se hace en la popa. Averiguaba y en ese tiempo los marineros, los pescadores, las personas que salían a pescar, salían en la noche y cuando se sentían cansadas, se iban a la parte de atrás para descansar. Se metían allá como en un huequito de la parte de atrás de la barca y allí descansaban. Usualmente en la barca, en la parte de atrás, tenían unos bultos, unas bolsas de arena que le daban estabilidad, ayudaban a darle estabilidad a la barca, ¿cierto? Y los marineros los pescadores usaban esas bolsas o esos bultos de arena a manera de almohada, dice la escritura. Dice la escritura que él estaba durmiendo sobre un cabezal. El Señor se hace en la parte de atrás, ¿cierto? Y recuesta su cabeza sobre una de esas almohadas. La pregunta que quiero hacerle aquí y alegorizando, usted me perdona, es la siguiente. ¿Dónde está el Señor en su vida hoy? ¿Dónde usted invitó al Señor a hacerse en su vida hoy? ¿Está en la popa? ¿Está atrás? ¿O adelante? Guiando la nave.